Su nombre fue de los más importantes en los oficios antiguos. Se nos dice brevemente que es el nombre de una sola persona, con el título del primer artífice o trabajador astuto en metales. Y ahí comienza y termina la única referencia de alguien con la suficiente importancia aparente como para ser parte de las creencias actuales. Esto obviamente genera las siguientes preguntas. ¿Quién fue Tubal-Caín? ¿Qué sabemos de él? ¿Y por qué se le menciona hoy día en los rituales masónicos? Al igual que con muchos otros personajes en las alegorías del arte, tendremos que mirarlo desde diferentes perspectivas, ya sea en la bíblica, histórica, mítica e incluso masónica. Etimología. Se le menciona en el libro del Génesis capítulo 4 del verso 19 al 22, en la Tanaj hebrea o Biblia hebrea para las religiones judeocristianas, exactamente en la corta genealogía de su padre Lamec, quien era un descendiente directo de Caín, el primer fratricida de la historia bíblica. Aquí se nos dice que Lamec tuvo dos esposas, una llamada Ada y la otra Sila. Con Ada, cuyo nombre se traduce en ornamento, amanecer y luz, engendró a su primogénito Jabal, quien era el padre de todos los que habitaban en tiendas y criaban ganado. Su otro hijo fue Jubal, padre de los que tocaban el arpa y la flauta. Con Sila, que significa oscuridad o sombra, engendró a Tubal-Caín, el artífice de toda obra de bronce y hierro, al igual que a su primera y única hija Nama, que se traduce como hermosura o placer. Para aquellos familiarizados con Génesis 4 y 5, notarán que siempre ha habido una cierta confusión con respecto a la genealogía de Lamec. Muchos lo conocen como el padre de Noé y un descendiente de Set, como está escrito en el capítulo 5. Sin embargo, la mayoría de los teólogos advierten al lector que no confundan a Lamec con este. Por ello, los revisionistas del Pentateuco, durante el cautiverio en Babilonia, agregaron la palabra Caín al nombre de Tubal, para distinguirlo en primera instancia, con el hijo de Jafet y nieto de Noé, que posee el mismo nombre, y en segunda, con su padre Lamec, que tiene el mismo nombre que el padre de Noé. Al igual que con muchas personalidades antiguas, se puede aprender demasiado a través del significado de su nombre. Tubal, palabra hebrea que puede traducirse como posesiones, producción, fluir o forjar. Caín, sin duda destinado a significar descendencia de Adán, se ha dicho que también significa el mal o alternativamente del maligno. Así que el nombre podría traducirse como fluyendo del maligno o el que fue forjado de Caín. Sin embargo, también hay varias interpretaciones de lo que significa el nombre, cuando las palabras se componen tal como lo conocemos. El rabino europeo Razi del siglo XI interpretó el nombre como el que condimenta el oficio de Caín. Pero seguramente conocemos a Caín como el primer agrario y agricultor que mató a su hermano el pastor, pero no como un trabajador metalúrgico. Ha habido varios, incluido el erudito bíblico moderno, el Dr. Gordon Wingham, quien ha sugerido que Caín era un nombre que se convirtió también para referirse a un herrero. Otros han postulado que los dos nombres juntos pueden interpretarse como el que fue forjado de Caín, de nuevo en referencia a su linaje. No obstante, podemos determinar por el texto que independientemente de lo que signifique su nombre, este personaje estaba asociado de alguna manera con el trabajo del metal. La versión King James del Antiguo Testamento, traducida de la Septuaginta griega, nos dice que él era un falsificador de todos los instrumentos de bronce y hierro. Otras traducciones posteriores afirman que fue instructor de todos los artífices en bronce y hierro. De hecho, dentro de la masonería se le refiere tanto en términos modernos como antiguos, como un artesano, fabricante, comerciante experto, trabajador hábil y artístico. E incluso definiciones como un embaucador, un sabio o un tipo astuto, se han usado para este personaje. Papel en la historia bíblica. Dado el estudio etimológico de su nombre, es fácil ver que Tubal-Caín era un fabricante de objetos metálicos. Pero, ¿qué fue lo que hizo con este arte, habilidad y conocimiento? La mayoría de estudiosos han identificado su oficio con la producción de armas, uno que sería de gran importancia en el mundo antiguo.
Uno puede imaginar muy fácilmente que este sería el resultado inevitable de tal tecnología, como ha sido el caso a lo largo de la historia. Su arte pasó de táctico a práctico y viceversa, lo que fue una fuerza impulsora en la mayoría de los inventos del hombre con fines bélicos, que han dado forma al mundo que conocemos. Algunos traductores del texto, que describen la ocupación de Tubal-Caín, lo han interpretado como un forjador y afilador de metales. Para ello, el rabino Rashi en otro pasaje afirma que él condimentó y refinó el arte de Caín en fabricar armas para asesinos. Ya en el siglo I después de Cristo, el historiador Flavio Josefo nos dice que superó a todos los hombres en fuerza, experiencia y fama en los combates, y en primer lugar, quien inventó el arte de trabajar el latón. El erudito moderno Walter Elwell incluso ha conjeturado que la invención de armas superiores de este personaje puede haber estado relacionada con la aparente sed de sangre de su padre Lamec. Ha habido muchas teorías que sugieren que Tubal representa la primera experimentación con cobre nativo, forjado en frío con hierro meteórico. Estos metales eran muy apreciados y buscados por los antiguos, ya que los meteoros eran venerados como regalos de los dioses. Por ello se sabe que el icono central del Islam moderno en la ciudad árabe de la Meca es un cubo insertado con un meteorito sagrado. Otros han ido más allá, al sugerir que él fue el primer minero y fundidor de varios minerales, y puede considerarse una representación de las primeras prácticas de alquimia y metalurgia en el antiguo mundo antes del diluvio universal. Los eruditos actuales han sugerido que para entender completamente el pasaje bíblico que hace mención de este personaje, desde un punto de vista cultural, uno debe traducir completamente los nombres y leer sus significados como parte del pasaje. Entonces, ¿qué significan todos estos nombres hebreos muy antiguos? Bueno, comencemos con Lamec, el patriarca de esta unidad familiar que en hebreo significa pobre. Sin embargo, en acadio, un idioma cuya cultura probablemente debe más a esta historia que el hebreo antiguo, significa siervo de Dios o sacerdote. Insertando las traducciones completas que vimos al principio del video, obtenemos el siguiente pasaje. El siervo de Dios tomó dos esposas, luz y oscuridad. La luz engendró al pastor, que era el padre de los habitantes de las tiendas y pastores. Y su hermano era el músico, el padre de los arpistas y flautistas. Pero la oscuridad dio a luz al herrero, el forjador de bronce y hierro, y a su hermana, el placer. Identidad mitológica. Es importante tener en cuenta que los mitos de muchos pueblos antiguos se refieren a un ser similar, con conocimientos de herrería, forja y fundición. Es posible que el Tubal-Caín, de los textos hebreos y de las leyendas canáneas del cercano oriente, puedan asociarse con las figuras de los ugaríticos, sumerios, acadios y egipcios, por nombrar algunos, y como progenitor de deidades como el dios romano Vulcano. También se debe recordar que el hecho de que la Biblia hebrea identifique estas figuras antediluvianas con nombres hebreos, no significa necesariamente que fueran de hecho hebreos o incluso cananeos, para el caso. Este relato tiene fuertes relaciones con otros mitos antiguos sobre los orígenes de la civilización y el desarrollo de las artes y las ciencias antiguas. Los pastores y los músicos a menudo eran vistos como productos del día, mientras tanto, el placer al igual que la fabricación de armas, a menudo se veían como productos de la noche. Simbólicamente, podríamos ver este pasaje como una visión alusiva de cómo se desarrollaron ciertas artes y ciencias. Ya sea simbólica o literalmente, hay algunos méritos en las referencias al día y a la noche. En muchas culturas primitivas, las tareas de la cría de animales y la agricultura se realizaban durante el día y la creación de música era a menudo un pasatiempo durante el pastoreo. Por el contrario, las tareas de fabricación de implementos y artesanías fueron realizadas en el fuego por las noches, uniéndolo con la interpretación de Nama, a la que también se le atribuye la invención del arte de tejer y el placer. Identidad masónica. Tubal-Caín es un personaje muy importante dentro de los rituales de la masonería. Al igual que con los estudios bíblicos y míticos sobre el tema, hay múltiples y diversas teorías entre sus eruditos más antiguos, los cuales se han guiado del documento masónico más antiguo conocido que existe,
el manuscrito real, también conocido como el poema masónico, que no menciona en absoluto a Lamec o a Tubal-Caín, y atribuye el descubrimiento de las artes y la ciencia, directamente al matemático griego Euclides. Además de colocar a Euclides en Egipto fuera de su tiempo, no hace mención de la construcción del Templo de Salomón, que es tan integral y central para la masonería actual. Este documento inglés es fechado en el año 1390 a.C. Pero no es sino hasta el año 1490, en la que el manuscrito Cooke hace mención de la historia de Lamec y sus hijos, contenida entre las líneas 160 y 280. Aquí se nos dice que Jubal fue el fundador de la música y la canción, como lo dice Pitágoras en el Policronicón, documento masónico del siglo XIV. Encontrando esa ciencia, por el sonido de los golpes de los martillos de su hermano el herrero. También nos habla sobre Sila, quien dio a luz a Tubal y su hermana Nama, que se dice fue la esposa de Noé. Este documento propone que Tubal-Caín fue el progenitor de todos los herreros y un trabajador metalúrgico, que fue el hermano de aquellos que fundaron las otras artes y ciencias, y que con ellos registró el conocimiento en dos pilares, que estaban destinados a resistir la destrucción venidera de la humanidad. Entonces, ¿por qué a Tubal-Caín se le ha dado un lugar de honor en los rituales actuales, si por encima de él se encuentra Jabal, el primogénito de Lamec, de quien afirman fue el primer hombre que encontró la geometría y la masonería, e hizo viviendas para sus hijos y separó la tierra en medidas? Además, el documento indica que él era el constructor de Caín y gobernador de todas sus obras, cuando hizo la ciudad de Enoc, la primera ciudad de la historia humana. A pesar de que Tubal era el hijo menor de la esposa secundaria de Lamec, su importancia radica en el contexto de la construcción del Templo de Salomón. Puede estar en relación directa con la figura de Hiram Aviv. La Biblia hebrea, en Primera de Reyes capítulo 7 y verso 14, dice esto de Hiram Aviv. Era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era un hombre de Tiro, un trabajador en bronce, y estaba lleno de sabiduría, entendimiento y habilidad para hacer cualquier trabajo en bronce. Así que vino al rey Salomón y realizó toda su obra. La Biblia continúa describiendo decenas de artículos que él fundió de bronce para el templo. Las obras más sustanciales son los pilares de bronce de Jaquín y Boaz, y la enorme fuente llamada el Mar de Bronce. Dado que es muy poco probable que Hiram realizara tales tareas por sí mismo, sin la ayuda de los trabajadores, podemos suponer que el trabajo fue completado por un cuerpo profesional de herreros. Este grupo probablemente habría reconocido a Tubal-Caín como el fundador de su oficio, incluso pudieron haberse identificado con él. Esta es la razón más singular, por la que este personaje es mencionado en la masonería simbólicamente, a través del gran maestro Hiram. Otro dato importante es que la fabricación de armas y herramientas desde la edad del cobre hasta el comienzo de la época medieval, era común que aquellos que trabajaban con los metales, lo hicieran en las sombras y guardaran estrictamente los secretos de fundición y forja de minerales. Estos artesanos, al igual que sus contrapartes, los constructores y albañiles, eran muy venerados por poseer conocimiento divino y sagrado, que debía revelarse solo a los dignos. Esta podría ser una similitud muy curiosa, con los secretos muy bien guardados de la masonería, a lo largo de su historia.